Buenos días, doctor y compañeros todos. Eh, el día de hoy a mi grupo le ha tocado el tema del análisis extractivo sobre el proceso contencioso administrativo. Los integrantes de este grupo son Diego Josué Condoriale y quien les habla, Auriel y Janet Mamani Cervantes. Bien, comenzaremos con el capítulo número 1, trascendencia del proceso contencioso administrativo. La evolución histórica del proceso contencioso administrativo en el Perú. Es importante conocer y comprender los antecedentes históricos de esta jurisdicción contencioso administrativa. Comenzaremos con el modelo francés. El modelo francés nos dice en un principio que este se basó en la idea de separación de poderes, en la necesaria separación que debe existir entre la justicia y la administración. Luego tenemos el sistema judicialista, en el que la administración se juzga a sí misma. Y frente a otros ojos, dicho modelo resultaba bastante cuestionable. La regulación del contencioso administrativo de 1992 nos dice que en el Perú se reguló a partir de, por primera vez, el Código Procesal de 1992, el artículo 540 al 545, ¿no? Luego la ley vigente nos dice que en nuestro país fue llevada a cabo a partir de la publicación de la Ley de Procedimientos Administrativos General en el año 2001. La ley 27584 nos menciona que a partir del 16 de abril del 2002 reguló por primera vez el proceso contencioso administrativo. Bien, hablando sobre la finalidad, esta tiene una doble finalidad. De manera subjetiva sirve como procedimiento legal para salvaguardar los derechos e intereses de los individuos, y objetiva busca proteger la legalidad de las acciones. Este proceso se centra en la revisión de actos o omisiones administrativas para que el juez pueda llevar a cabo un control sobre su legalidad. Luego tenemos las definiciones. En el mencionado proceso está regulado en nuestro país por la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Comenzaremos con los autores del proceso administrativo. Henri Fayol, este autor francés, fue un precursor de este concepto, ¿no? Y define como la capacidad de prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Luego tenemos a Lyndall Urwick. Este autor británico introdujo una distinción en la función de prevención al equipararse con la responsabilidad de pronosticar y planificar. Pasando al siguiente autor, Luther Gulick, que este experto se cuestionó acerca de las tareas y las funciones de un administrador, desarrollando así un proceso administrativo expandido. Luego tenemos a Ralph C. Davis. Davis, autor estadounidense, propuso un proceso administrativo compuesto por 3: planeación, organización y control. George R. Terry, este autor sugirió un proceso de 6 partes: planeación, organización, dirección, coordinación, control y liderazgo. Luego tenemos a Harold Coates y Sybil O'Donnell. Esbozan un proceso administrativo de 5 funciones: planeación, organización, integración, dirección y control. También tenemos a William Newman, Charles Summer y Kirby Warren. Estos autores se basan en las funciones administrativas clásicas. Y por último tenemos a Ernest Dale, que propuso el proceso administrativo subdividido en 7 funciones: planeación, organización, gestión, dirección, control, innovación y representación. Ahora pasaremos a los principios del proceso contencioso administrativo vigente. Dentro de él está el principio de integración, en la que los jueces no deben dejar de resolver los conflictos de intereses. Bien, si dejaran de hacerlo, deberán aplicar los principios del derecho administrativo, los cuales son principio de legalidad, del debido procedimiento, de informalismo, de eficacia, de celeridad, de simplicidad, razonabilidad, imparcialidad, presunción de veracidad, impulso de oficio, de conducta procedimental, de verdad material, de participación, de uniformidad y predictibilidad. Tenemos también el principio de igualdad procesal, en el que las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición, ¿no? Ya sea esta entidad pública,
o también podría ser administrado. Bien, y al último punto hablaré sobre el principio del favorecimiento del proceso, en el que el juez no podrá rechazar la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal podría existir incertidumbre, ¿no? El juez que tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda deberá preferir darle trámite a sí misma. Bien, a continuación mi compañero continuará con la exposición. Bien, continuando con la exposición, veremos el desarrollo del procedimiento contencioso administrativo. El procedimiento contencioso administrativo nace a razón de salvaguardar la integridad del administrado frente al administrador, que es en este caso la administración pública. Es necesario para ello que se agote la vía administrativa para poder realizar este procedimiento. Tiene por objeto la pretensión procesal administrativa. Está dirigida por un sujeto hacia el juez con la finalidad que una entidad de la administración pública pueda satisfacer su pretensión. La pretensión procesal, en este caso administrativa, está dada por unos hechos que han sucedido, los cuales son motivados por una actuación administrativa específica estrechamente vinculada con la actuación impugnable. Ahora, según el artículo 5 de la ley 27.584, la pretensión va a tener por objeto, primeramente, la declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de actos administrados. La nulidad, en este caso, es la sanción procesal aplicable a los actos administrativos aquejados de los vicios más graves previstos por el ordenamiento. Como punto 2 tenemos que el ordenamiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. Es una pretensión procesal dirigida expresamente a la tutela específica de derechos de restablecimiento de la legalidad. En el punto 3 tenemos a la declaración de contraria al derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. Declara que la actuación material que no se sustente en acto administrativo es contraria al ordenamiento, por ello se establece una condena dirigida a la administración para que cese la referida actuación material. Como punto 4 tenemos que se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de ley o en virtud de acto administrativo firme, dirigida específicamente a la superación de la inactividad de la administración. Como punto 5 tenemos a la indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la ley 2744. Ahora, la actuación, en este caso, serían impugnables, se encuentra en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por ello, como primero tenemos los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. El acto administrativo es la manifestación de voluntad que emiten las entidades de la administración pública, destacando que solo son impugnables solo aquellos de contenido decisorio, que ponen fin al procedimiento administrativo. Tenemos también el silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración pública. Constituye el incumplimiento de dos deberes específicos. Por un lado tenemos el de cumplir las obligaciones específicas establecidas por una norma jurídica y por otro lado cumplir con el principio de eficacia de toda entidad de la administración en función al servicio. Como punto 3 tenemos la actuación material que no se sustenta en actos administrativos, también denominada vía de hecho administrativo. En el punto 4 tenemos la actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas de ordenamiento jurídico. Las actuaciones materiales que violen principios o normas del ordenamiento jurídico son vías de hecho administrativas.
lo serán cuando violen derechos fundamentales, como sería la intimidad, inviolabilidad de domicilio, secretos de papeles privados, etc. Como punto 5 tenemos la actuación u omisión de la administración pública respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida conforme a ley someter a conciliación o arbitraje la controversia. Y como último punto tenemos que la actuación administrativa sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública. Bien. Ahora, en materia de competencia, la demanda contenciosa administrativa debe de ser vista por un juez en lo contencioso administrativo. Esto se decide por ciertas competencias, las cuales serían, en primera instancia, la competencia territorial, referente al lugar donde se ha interpuesto la demanda, y luego la competencia funcional, respecto a la entidad sobre la cual recae la demanda. Con respecto al reglamento de procedimientos no tributarios, se aplica a las impugnaciones presentadas por las entidades empleadoras, los asegurados u otras personas que consideren afectados sus derechos respecto de aquellos actos de la administración vinculados a la recaudación de ingresos no tributarios, otorgamiento y reconocimiento de prestaciones de seguridad social en salud. En el reglamento, en este caso, se especifica que tenemos como parte a la administración, sería el de salud, en el caso en que éste haya delegado alguna de sus funciones a otra entidad. Se considerará a la misma como administración. Por otro lado, al administrado, a la entidad empleadora, a los asegurados u otras personas que se consideren afectados en sus derechos. Con respecto a la notificación, podemos encontrar que la notificación puede darse de distintas maneras: por correo certificado o por mensajero, en el domicilio con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción, por medio de sistemas de comunicación, por computación, electrónico, fax y similares, por constancia administrativa, cuando por cualquier circunstancia el administrado se acercara a las oficinas de la administración, mediante acuse de recibo, entregada de manera personal al administrado, mediante publicación en la página web, etc. También tenemos a la revocación o modificación de la notificación, ¿no? Esto nos indica de que la notificación, antes de ser notificada, puede ser revocada, modificada o sustituida por otros. Con respecto a la nulidad, ¿no? La administración son actos nulos, en este caso los siguientes, ¿no? Primero tenemos a los dictados por órganos incompetentes, los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, los contrarios a la Constitución, las leyes y a las normas del e-salud. Con respecto a las etapas del procedimiento contencioso administrativo, se destacan dos, teniendo a la reclamación y apelación. Los medios probatorios, ¿no? Los únicos medios probatorios que pueden actuarse en el procedimiento contencioso regulado en el presente reglamento, en este caso serían los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargado de resolver. El plazo para ofrecer y actuar las pruebas será de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de reclamación o apelación. Efecto de eficiencia de la ley. O sea, nos indica de que los órganos encargados de resolver no pueden abstenerse de dictar resolución por deficiencia de la ley. Contenido de las resoluciones. Las resoluciones, en este caso, expresarán los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base y decidirán sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente, hayan sido o no promovidas por los interesados. Publicidad de los expedientes. Los administrados, sus representantes o sus abogados tendrán acceso a los expedientes para informarse del estado de los mismos,
Solo se exceptúan aquellos casos, actos, diligencias o informes que contengan información cuyo conocimiento pueda afectar el derecho a la intimidad personal o familiar del asegurado o sus derechos habientes. Por último, la demanda contenciosa administrativa. Contra lo resuelto por la Administración podrá interponerse demanda contenciosa administrativa, la misma que se regirá por las normas del Código Procesal Civil. Ahora, para finalizar, vamos a dar las conclusiones. Primeramente, se ha demostrado que gracias a los distintos modelos, en este caso que se han desarrollado, el Perú pudo desarrollar su propia normatividad referida al proceso contencioso administrativo, la cual se contiene en la Ley 27.584. En contraste a ello, existe distinta doctrina que la ampara. Y como segunda conclusión, se ha comprobado que la ley es eficaz, ya que señala de manera acertada distintas formas en las cuales el administrado puede hacer valer sus derechos frente a la administración pública. Todo ello siguiendo el proceso contencioso administrativo. Eso sería todo por nuestra exposición. Gracias por su atención.